El pasillo olía a lejía y a miedo. El sonido de las suelas de goma chirriando contra el linóleo marcaba el ritmo de una urgencia desesperada. Una niña de 4 años estaba de pie frente a la puerta de la habitación 412, agarrando con fuerza un pequeño cristal de mar verde. La cama del interior estaba rodeada de médicos luchando contra la muerte. El anciano gruñón, que se había convertido en su único amigo, se estaba yendo. El Hospital Universitario Puerta del Mar se alzaba como un gigante de hormigón frente a la costa de Cádiz. Era un lugar donde el olor a salitre del océano Atlántico intentaba colarse por las ventanas entreabiertas, perdiendo siempre la batalla contra el aroma clínico del amoníaco y los desinfectantes industriales. En ese ecosistema rígido y burocrático del Servicio Andaluz de Salud, las jerarquías lo eran todo. En la cima del sistema estaban los médicos especialistas, figuras inalcanzables que caminaban por los pasillos con prisa y autoridad. En el medio, las enfermeras y los celadores, que mantenían engranada la maquinaria del edificio día y noche. Y en lo más bajo, casi invisibles para el resto del mundo, estaban las trabajadoras de limpieza subcontratadas. Lucía era una de ellas. Tenía 31 años, aunque el cansancio crónico que oscurecía sus ojos la hacía parecer mucho mayor. Su vida se había fracturado de forma irreparable 2 años atrás, una madrugada de noviembre. Un fuerte temporal de levante había volcado el pequeño barco pesquero en el que trabajaba su marido, a pocas millas de la costa. Desde aquel día, el mar le había arrebatado todo, dejándola completamente sola con una niña pequeña y una montaña asfixiante de deudas. Lucía no tenía derecho a días libres, ni a quejarse por los dolores de espalda, ni mucho menos a esperar compasión de sus superiores. Trabajaba turnos agotadores de 12 horas, empujando un pesado carro de limpieza por los interminables pasillos del ala de geriatría. Su mayor terror diario tenía nombre y apellidos. Doña Carmen, la jefa de planta, era una mujer estricta, obsesionada con los protocolos del hospital, que caminaba por los pasillos como si estuviera pasando revista a un batallón militar. Para doña Carmen, una limpiadora subcontratada era una pieza fácilmente reemplazable, un simple número en una hoja de cálculo. Un solo error, una sola infracción de las estrictas normas del hospital, significaba el despido inmediato. Y Lucía cometía una infracción gravísima todos los días de la semana. Como no podía pagar una guardería, y no tenía familiares que la ayudaran, escondía a su hija Emily en un pequeño cuarto de fregonas y suministros médicos. Emily tenía 4 años. Era una niña silenciosa, extraordinariamente observadora, con unos ojos grandes que parecían absorber todo el peso y la tristeza del mundo que la rodeaba. Había aprendido a la fuerza las reglas no escritas de ser una niña escondida en un hospital. No hacer ruido, no llorar, no salir del cuarto bajo ninguna circunstancia. Pasaba las horas sentada sobre un cubo de plástico amarillo invertido, rodeada de garrafas de lejía y trapos húmedos. Se entretenía jugando con las pequeñas cosas que encontraba. Su mayor tesoro no eran juguetes de plástico, sino cristales de mar. Trozos de vidrio rotos, pulidos por las olas y la arena, que Lucía y ella recogían los domingos por la tarde en la pequeña playa de la Caleta. Verdes, blancos, marrones y muy de vez en cuando, azules. Para Emily, aquellas piezas opacas y suaves eran joyas preciosas. Eran su única conexión con el mundo exterior mientras permanecía encerrada en aquel cuarto sin ventanas, esperando a que su madre terminara el turno. A pocos metros de aquel cuarto de limpieza, al final del pasillo, se encontraba la habitación 412. Era el dominio absoluto de don Aurelio. Tenía 82 años, y llevaba 3 largos meses ingresado tras sufrir un derrame cerebral severo. El infarto cerebral le había dejado la mitad izquierda del cuerpo torpe, débil y casi inmovilizada. Don Aurelio no era un paciente común y corriente, era un antiguo buzo de combate de la Armada Española, un hombre forjado en la disciplina militar más estricta, acostumbrado a dar órdenes, a soportar el dolor en silencio y a ser obedecido sin rechistar. El derrame le había robado su independencia física, y esa pérdida lo había convertido en un anciano amargado, colérico y profundamente solitario. No recibía visitas. Ningún familiar cruzaba jamás la puerta de su habitación para preguntarle cómo estaba. Su única interacción con el mundo exterior eran los gritos que lanzaba a los celadores y enfermeras cada vez que entraban a tomarle la atención o a cambiarle las sábanas. Exigía que se le tratara de usted en todo momento.
Se quejaba a gritos de que la comida del hospital era una basofia indigna y maldecía la supuesta incompetencia de todo el personal sanitario. Las enfermeras más jóvenes entraban a su habitación temblando, hacían su trabajo lo más rápido posible, con la mirada clavada en el suelo, y salían huyendo al pasillo. Don Aurelio era una isla de rabia y resentimiento en medio del ala de geriatría. Una tarde de martes, el calor en la ciudad de Cádiz era sofocante y pegajoso. El sistema de aire acondicionado del hospital fallaba, como era habitual en los meses de verano, y la puerta de la habitación 412 había quedado entreabierta para dejar correr un poco de aire fresco. Emily llevaba 3 horas encerrada en el cuarto de fregonas. El aburrimiento, sumado al calor asfixiante del pequeño espacio, finalmente venció a su habitual obediencia. La niña empujó la pesada puerta de madera con cuidado y salió al pasillo iluminado por luces fluorescentes. Caminó en absoluto silencio, con sus pequeños pasos resonando apenas sobre el linóleo brillante y recién fregado. En su mano izquierda, apretaba su cristal de mar favorito. Era uno de color verde esmeralda, con forma de lágrima, perfectamente pulido por el océano Atlántico. Al llegar frente a la habitación de don Aurelio, Emily se detuvo en seco. Miró hacia el interior a través de la rendija de la puerta. El anciano estaba sentado en una silla de ruedas junto a la ventana, mirando fijamente la porción de mar azul que se alcanzaba a ver a lo lejos, por encima de los tejados de la ciudad. Su rostro estaba tenso, surcado por arrugas profundas que parecían cicatrices de antiguas batallas. Al sentir una presencia en la puerta, don Aurelio giró la cabeza bruscamente. Su mirada era dura, afilada y fría como el acero de un cuchillo. «¿Qué haces tú aquí, chiquilla?», gruñó con su voz ronca y rasposa, que sonaba como piedras moliéndose. «Este no es lugar para estar correteando. Largo de aquí, antes de que llame a las enfermeras». Cualquier otro niño habría salido corriendo a llorar, aterrorizado por la furia del anciano. Pero Emily no se movió ni un milímetro. Había crecido rodeada de la tristeza silenciosa y el cansancio extremo de su madre, y sabía reconocer el dolor profundo cuando lo veía. No vio a un monstruo enfadado en aquella silla de ruedas. Vio a un hombre que estaba terriblemente solo. Emily dio un pequeño paso hacia el interior de la habitación, luego dio otro. Caminó lentamente, sin apartar la mirada del anciano, hasta llegar al lado de la pequeña mesa de noche de metal. Don Aurelio la observaba, completamente desconcertado por la absoluta falta de miedo de la niña. «¿Qué parte de largo de aquí no has entendido?», murmuró el anciano, aunque esta vez su voz carecía de su fuerza habitual. Emily no respondió a sus palabras. Simplemente levantó su pequeña mano, abrió los dedos despacio y depositó el cristal de mar verde sobre la superficie metálica de la mesa. El cristal hizo un leve sonido al chocar contra el metal frío. Luego, sin decir una sola palabra, sin esperar un agradecimiento, la niña se dio la vuelta y salió caminando tranquilamente por donde había venido, desapareciendo en el pasillo. Don Aurelio se quedó paralizado en su silla de ruedas. Miró la puerta vacía durante un largo rato y luego bajó la vista hacia la mesa de noche. Allí estaba el pequeño cristal verde, brillando débilmente bajo la luz de la tarde. Lo tomó con su mano derecha, la única que aún le respondía con agilidad. Estaba suave, frío, desgastado por años de ser golpeado sin piedad contra las rocas y la arena del fondo marino. Algo en la textura de ese modesto trozo de vidrio, algo en la pureza absoluta de aquel gesto sin sentido, rompió una minúscula grieta en la coraza impenetrable del viejo buzo de combate. No tiró el cristal a la basura, lo dejó exactamente donde la niña lo había puesto. Así comenzó una rutina silenciosa y clandestina que desafiaba todas las normas burocráticas del hospital. Cada tarde, cuando Lucía estaba concentrada limpiando otra zona del inmenso pasillo, Emily se escapaba de su escondite durante unos escasos minutos. Entraba en la habitación 412 con pasos de ratón y dejaba un nuevo cristal de mar sobre la mesa. Un día era uno blanco y completamente opaco. Otro día, uno marrón oscuro que parecía ámbar. Don Aurelio nunca le daba las gracias por los regalos. Al contrario, se quejaba en voz alta. «Vaya tontería de piedras que me traes, chiquilla», rezongaba el anciano, frunciendo el ceño. «Esto es basura que escupe el mar. Deberías estar jugando con muñecas de trapo, no recogiendo porquerías de la playa». Pero Emily no se iba ante sus quejas. Se quedaba de pie junto a la ventana, mirando los grandes barcos mercantes a lo lejos,
o se sentaba en el suelo de linóleo a jugar en silencio con sus propias manos. Y don Aurelio, a pesar de sus constantes gruñidos, nunca llamaba a las enfermeras para que la sacaran de su habitación. De hecho, comenzó a alinear los cristales de mar en la bandeja de plástico de su comida. Los ordenaba formando una línea recta y perfecta, separados por la misma distancia exacta, con la misma precisión militar que había aplicado a todo en su vida profesional en la Armada. El pánico estalló la tarde en que Lucía descubrió lo que estaba pasando. Había vuelto al cuarto de fregonas para buscar más detergente y lo encontró completamente vacío. El corazón se le detuvo en el pecho. Sintió que el aire le faltaba. Corrió por el pasillo, asomándose a las habitaciones con la respiración entrecortada y el terror dibujado en el rostro. Cuando llegó a la puerta abierta de la habitación 412, se quedó helada, incapaz de dar un paso más. Su hija estaba sentada tranquilamente a los pies de la cama del paciente más temido y agresivo de todo el hospital. Lucía entró de golpe en la habitación, pálida como el papel y temblando de pies a cabeza. «Lo siento muchísimo, señor», balbuceó Lucía, agarrando a Emily por el brazo con brusquedad. «No volverá a pasar. Se lo juro por mi vida. Por favor, se lo ruego, no se queje a la jefa de planta. Me despedirán hoy mismo». Don Aurelio levantó la vista lentamente desde su silla. Sus ojos azules, normalmente llenos de furia y desprecio hacia el personal, se clavaron en la aterrorizada madre. Hubo un silencio denso en la habitación. «¿Quién le ha dicho a usted que me voy a quejar?», respondió el anciano con voz áspera y autoritaria. «La chiquilla no molesta en absoluto. Hace menos ruido, y tiene más educación que todos esos inútiles de bata blanca que entran aquí a pincharme a todas horas. Déjela que se quede un rato si quiere». Lucía se quedó sin palabras, con la boca ligeramente abierta. A partir de ese día, el miedo constante a ser descubierta por doña Carmen seguía allí, latiendo en su nuca, pero también nació un extraño e inesperado alivio. Sabía que, durante media hora al día, su hija estaba completamente a salvo bajo la vigilancia estricta de un viejo lobo de mar. Las semanas pasaron lentas y pesadas. El calor sofocante de julio se instaló definitivamente sobre la ciudad de Cádiz, volviendo el aire pesado, húmedo y pegajoso. La relación entre el anciano militar y la niña pequeña se hizo más profunda, aunque seguía sin haber grandes conversaciones entre ellos. Don Aurelio le contaba a Emily, manteniendo siempre su tono severo y didáctico, cómo funcionaban las corrientes marinas y las mareas. Le señalaba con su dedo tembloroso los buques grises de la Armada que cruzaban la bahía a lo lejos, rumbo a la base naval de Rota. Emily escuchaba con atención absoluta, asintiendo con la cabeza, absorbiendo cada palabra como si fuera un secreto vital. Fue una tarde de jueves, asfixiante y extrañamente silenciosa, la que lo cambió absolutamente todo. El cielo sobre Cádiz estaba cubierto de nubes bajas y grises, anunciando una tormenta de verano que no terminaba de romper. En la habitación 412, la humedad se pegaba a las paredes. Don Aurelio estaba recostado en su cama, con los ojos cerrados, descansando tras una dolorosa sesión de fisioterapia. Emily estaba sentada en el suelo, jugando con unos bloques de plástico de colores que una enfermera compasiva le había regalado a escondidas. Mientras encajaba las piezas, la niña empezó a tararear. Era una melodía muy antigua, una salve marinera, pero no era la versión festiva y común que se cantaba en las grandes procesiones del Día de la Virgen del Carmen. Era una versión lenta, melancólica, con un compás muy específico y arrastrado. Era el himno que los marineros de los submarinos solían cantar en voz baja, casi como un rezo desesperado, durante las largas, oscuras y peligrosas inmersiones en alta mar. La abuela de Emily se la cantaba para dormir cuando era un bebé, y la niña la había memorizado perfectamente sin saber en absoluto lo que significaba ni de dónde provenía. Las notas suaves de la niña llenaron el silencio pesado de la habitación. Al escuchar los primeros acordes de aquel tarareo, don Aurelio abrió los ojos de golpe. Su cuerpo entero se tensó como la cuerda de un arco a punto de romperse. El aire pareció desaparecer repentinamente de la pequeña habitación. El anciano giró la cabeza hacia la niña, con el rostro completamente desprovisto de color, pálido como la cera, como si hubiera visto a un fantasma surgir del linóleo del hospital. «¿Dónde?», susurró don Aurelio, con la voz temblando descontroladamente por primera vez en décadas. «¿Dónde has aprendido esa canción, chiquilla?». Emily dejó de tararear al instante. Levantó la vista
y se encogió de pequeños hombros con total inocencia. «Me la canta mi mamá», dijo en voz baja, un poco asustada por la expresión del anciano. Era del abuelo de mi mamá. Él era marinero. Don Aurelio intentó incorporarse en la cama, ignorando por completo el dolor punzante que le atravesaba el lado paralizado de su cuerpo. «Ven aquí», ordenó, con una urgencia desesperada y salvaje en la mirada. «Acércate ahora mismo». Emily se levantó del suelo lentamente, dejando caer los bloques de plástico, y caminó hacia él con pasos vacilantes. Al inclinarse sobre el borde de la cama para mirarlo de cerca, el cuello holgado de su vieja camiseta de algodón se desplazó ligeramente hacia un lado. De su pecho, colgando de una fina cadena de plata desgastada y oscurecida por el tiempo, escapó una medalla. Quedó balanceándose en el aire, atrapando la poca luz que entraba por la ventana. Era una medalla de la Virgen del Carmen, la santa patrona y protectora de la Armada Española. Pero no era una medalla religiosa cualquiera comprada en una tienda. Tenía una abolladura profunda, violenta e irregular en el lado derecho. Una marca inconfundible, causada por el impacto brutal de un trozo de metralla bajo una presión extrema. Don Aurelio dejó de respirar. Sus pulmones se negaron a funcionar. Su mano derecha, temblorosa y manchada por las manchas de la edad, se alzó lentamente en el aire y rozó con la yema de los dedos el borde frío de la medalla de plata. En el reverso de la pieza, apenas visibles por el desgaste implacable de los años, estaban grabadas unas iniciales muy específicas. El impacto psicológico golpeó al viejo buzo de combate con la fuerza destructiva de un maremoto. 54 años. 54 largos y agónicos años cargando en absoluto silencio con un secreto militar clasificado. 54 años soportando una culpa tóxica que le devoraba el alma cada vez que cerraba los ojos por la noche. El recuerdo del año 1969 lo asaltó sin piedad, derribando todas sus defensas mentales. El agua helada del océano, inundando violentamente el compartimento inferior del submarino, la oscuridad total y asfixiante, el sonido ensordecedor del acero crujiendo y deformándose bajo la presión letal del fondo del mar, y en medio de aquella pesadilla, el rostro aterrorizado pero firme del joven marinero que lo empujó con todas sus fuerzas hacia la escotilla de salvamento superior. El joven que le entregó apresuradamente esa misma medalla abollada, antes de cerrar la pesada puerta hermética desde dentro. Aquel marinero se encerró en la tumba de agua para sellar la fuga y salvar al resto de la tripulación. Y antes de que la escotilla se cerrara para siempre, le hizo jurar a Aurelio que buscaría a su hijo no nacido, que le entregaría la medalla y le diría que su padre no había muerto como un cobarde, sino cumpliendo con su deber. Don Aurelio había buscado a esa familia durante años, pero los registros navales fueron sellados y ocultados en la burocracia opaca de la dictadura para evitar un escándalo público. Los apellidos se difuminaron, las familias se mudaron, y él, consumido por el trauma y el alcohol, finalmente se rindió. Y ahora, medio siglo después, en una broma cruel y milagrosa del destino, la bisnieta de aquel héroe olvidado estaba de pie frente a él, en una lúgubre habitación de un hospital público, entregándole cristales de mar, recogidos en la misma costa que se había tragado a su bisabuelo. El pecho de don Aurelio comenzó a subir y bajar con una violencia aterradora. Un dolor agudo, aplastante y eléctrico le atravesó el brazo izquierdo, y se instaló como una garra de hierro en el centro exacto de su corazón. El aire se negaba a entrar en sus pulmones. El monitor de signos vitales conectado a su pecho comenzó a pitar frenéticamente, rompiendo el silencio denso de la tarde con una alarma aguda y rítmica. «Lucía», gritó el anciano con las pocas fuerzas que le quedaban en el cuerpo, escupiendo las palabras. «Llama a tu madre. Rápido». Emily retrocedió tropezando, aterrorizada por el sonido estridente de las máquinas, y por el rostro retorcido de dolor del único amigo que tenía en aquel inmenso edificio. Las lágrimas brotaron de sus ojos grandes mientras corría hacia el pasillo. Lucía, que estaba fregando el suelo en el pasillo contiguo a solo unos metros de distancia, escuchó la alarma cardíaca y el grito ahogado. Soltó el palo de la fregona, que cayó al suelo con un estruendo seco, y corrió desesperada hacia la habitación. Al cruzar el umbral, encontró a don Aurelio retorciéndose sobre las sábanas blancas, agarrándose el pecho con desesperación, con los ojos inyectados en sangre. «Lucía», balbuceó el anciano.
fijando su mirada desorbitada en la limpiadora que acababa de entrar. Tu abuelo, el submarino. Él me salvó la vida. Tienes que saber que él no. Las palabras se ahogaron irremediablemente en su garganta. Los ojos de don Aurelio se volvieron hacia el techo, blancos y vacíos. Su cuerpo sufrió una convulsión violenta, arqueando la espalda sobre el colchón, antes de desplomarse y quedar completamente inerte. El pitido intermitente del monitor cardíaco se convirtió en un tono continuo, plano y ensordecedor. La línea verde en la pantalla dejó de saltar y se volvió completamente horizontal. Código azul en la 412, gritó a pleno pulmón una enfermera que acababa de irrumpir corriendo en la habitación, empujando a Lucía a un lado. Parada cardiorrespiratoria. Necesito el carro de paradas de inmediato. Avisad al médico de guardia. El caos médico estalló en cuestión de segundos. El espacio se llenó de batas blancas. 2 médicos y 3 enfermeros inundaron la pequeña habitación, moviéndose con una urgencia brutal, apartando violentamente a Lucía y a Emily hacia la puerta. Fuera de aquí, despejen el área, gritó uno de los médicos residentes, saltando literalmente sobre la cama para comenzar a aplicar compresiones torácicas sobre el pecho frágil del anciano. El sonido de las costillas crujiendo bajo el peso del médico resonó en la habitación. Lucía agarró a su hija en brazos, apretándola contra su pecho, y retrocedió a trompicones hasta salir al pasillo. Emily lloraba en silencio, escondiendo el rostro en el cuello de su madre. La luz fluorescente del techo parpadeaba sobre sus cabezas con un zumbido eléctrico y frío. Doña Carmen, la jefa de planta, apareció cruzando el pasillo con paso rápido y firme, alertada por el alboroto. Su rostro estaba rojo de indignación al ver a la limpiadora y a la niña en medio del caos de una emergencia vital. ¿Qué hace esta niña aquí?, siseó doña Carmen, agarrando a Lucía por el brazo con una fuerza que le hizo daño. Te lo advertí cientos de veces, Lucía. Esta es un área restringida. Estás despedida. Recoge tus cosas y sal de mi hospital inmediatamente. Pero Lucía apenas escuchaba las amenazas de la burócrata. Sus ojos estaban fijos, muy abiertos, en la puerta abierta de la habitación 412. Vio cómo entubaban al anciano con un tubo de plástico rígido. Vio cómo las descargas eléctricas del desfibrilador hacían saltar su cuerpo inerte sobre la cama una y otra vez. Vio cómo lo subían a empujones a una camilla de urgencias para trasladarlo a toda velocidad hacia la unidad de cuidados intensivos. Don Aurelio se estaba muriendo frente a sus ojos, y con él se estaba llevando a la tumba el secreto de 54 años, que acababa de destrozar en un instante la única historia que Lucía conocía sobre su propia familia. Lucía se quedó completamente sola en el pasillo frío, ignorando los gritos de doña Carmen. Abrazaba a su hija con todas sus fuerzas, sintiendo el metal frío de la medalla abollada, presionando contra su propio pecho, aterrorizada por las palabras incompletas que aún flotaban en el aire con olor a lejía. Vio cómo lo subían a empujones a una camilla de urgencias para trasladarlo a toda velocidad hacia la unidad de cuidados intensivos. Don Aurelio se estaba muriendo frente a sus ojos, y con él se estaba llevando a la tumba el secreto de 54 años que acababa de destrozar en un instante la única historia que Lucía conocía sobre su propia familia. Lucía se quedó completamente sola en el pasillo frío, ignorando los gritos de doña Carmen. Abrazaba a su hija con todas sus fuerzas, sintiendo el metal frío de la medalla abollada presionando contra su propio pecho, aterrorizada por las palabras incompletas que aún flotaban en el aire con olor a lejía. El reloj de pared en la sala de espera de la tercera planta marcaba las 6 de la tarde con un chasquido sordo y rítmico. Cada segundo parecía pesar una tonelada de plomo. La unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Puerta del Mar estaba protegida por unas pesadas puertas dobles de cristal esmerilado. Detrás de esas puertas impersonales, un equipo médico luchaba por mantener latiendo el corazón de un hombre que llevaba más de medio siglo queriendo rendirse. Lucía estaba sentada en una silla de plástico azul, con la espalda rígida y la mirada perdida en las baldosas grises del suelo. Emily dormía agotada sobre sus rodillas, ajena a la tormenta que acababa de desatarse sobre sus vidas. La medalla de la Virgen del Carmen parecía arder contra la piel de Lucía. La había llevado toda su vida sin cuestionar jamás su origen. Su madre siempre le había contado que era un simple recuerdo del bisabuelo, un marinero que murió en un accidente de trabajo en el mar antes de que ella naciera.
una tragedia terriblemente común en las costas de Cádiz. Pero las palabras agónicas de don Aurelio habían rasgado ese velo de normalidad con una violencia incalculable. Él me salvó la vida. Tienes que saber que él no. Esas frases rotas resonaban en la mente de Lucía como el eco eterno de una campana sumergida en el fondo del océano. Los pasos duros y secos de unos zapatos de tacón resonaron al final del pasillo, rompiendo el silencio sepulcral de la sala de espera. Era doña Carmen, la jefa de planta. Su rostro era una máscara impenetrable de indignación burocrática. Llevaba una carpeta de plástico sujeta con fuerza contra el pecho, como si fuera un escudo diseñado para protegerla de cualquier tipo de empatía humana. Se detuvo a 2 metros de Lucía, mirándola desde arriba con un desprecio apenas disimulado. «Lucía», le dijo doña Carmen con una voz fría y cortante que no admitía ningún tipo de réplica. «¿Qué hace usted todavía aquí sentada? Su turno termina a las 8 de la tarde. El pasillo de la segunda planta está a medio fregar, y su carro de limpieza sigue abandonado frente a la habitación 412. Le exijo que baje ahora mismo y termine su trabajo». Lucía levantó la vista muy lentamente. Sus ojos, que normalmente estaban llenos de sumisión y de un miedo constante a perder el escaso sueldo que las mantenía vivas, estaban ahora oscurecidos por una determinación extraña y antigua. «No me voy a mover de aquí», respondió Lucía. Su voz era tan baja y profunda que doña Carmen tuvo que inclinarse ligeramente hacia adelante para poder escucharla. «Necesito saber si don Aurelio va a sobrevivir». La jefa de planta soltó una carcajada seca, carente de cualquier rastro de humor. «Usted no necesita saber absolutamente nada», replicó doña Carmen, golpeando la carpeta rígida con su dedo índice. «Según los protocolos estrictos del Servicio Andaluz de Salud, la sala de espera de la Unidad de Cuidados Intensivos está restringida única y exclusivamente a los familiares directos de los pacientes. Usted es una simple limpiadora subcontratada. No es absolutamente nadie para ese hombre. Si no baja a su puesto de trabajo en los próximos 30 segundos, llamaré personalmente a su empresa y le garantizo que se quedará en la calle hoy mismo». El pánico a la pobreza absoluta amenazó con paralizar el corazón de Lucía. Sabía perfectamente lo que significaba el despido. Significaba no poder pagar el alquiler del pequeño piso húmedo en el barrio de la Viña. Significaba no tener dinero para comprar la comida de Emily al final de la semana. Pero entonces sintió el pequeño cristal de mar verde que su hija aún apretaba en su mano dormida, y sintió el peso histórico e innegable de la medalla de plata en su propio pecho. «Despídame si quiere», dijo Lucía. Enderezó la espalda, levantó la barbilla y miró fijamente a los ojos de la implacable burócrata. «Pero no me voy a ir de esta planta hasta que un médico cruce esas puertas y me diga si ese hombre sigue respirando». Doña Carmen se quedó literalmente sin palabras. Jamás, en todos sus largos años de carrera administrativa, una empleada del servicio de limpieza le había sostenido la mirada de esa manera. Abrió la boca para pronunciar la sentencia de despido definitivo, pero las palabras nunca llegaron a salir de sus labios. Un sonido extraño, rítmico y abrumador, comenzó a filtrarse desde el pasillo principal que conectaba con los ascensores. No era el sonido habitual de un hospital público. No eran los zuecos de goma resbalando de los enfermeros, ni el chirrido metálico de las ruedas de una camilla de urgencias, ni los pasos apresurados y nerviosos de los familiares ansiosos. Era un sonido pesado, metálico y perfectamente sincronizado. Un sonido que exigía silencio y respeto absoluto a su paso. En la entrada principal del hospital, 3 pisos más abajo, la rutina frenética de la tarde se había congelado por completo. 3 vehículos oscuros de aspecto militar, con las matrículas oficiales del Ministerio de Defensa, habían aparcado directamente sobre la acera de la entrada principal, ignorando sin miramientos todas las señales civiles de prohibición. De los vehículos descendieron 5 hombres que traían consigo el peso de la historia. 4 de ellos llevaban el uniforme de faena impecable de la Policía Naval. Llevaban sus boinas oscuras perfectamente caladas, y sus rostros estaban tallados en piedra, sin mostrar la más mínima emoción. Pero todas las miradas de los pacientes, médicos y celadores que abarrotaban el inmenso vestíbulo, se clavaron instantáneamente en el hombre que caminaba al frente de la formación. Era el almirante Vargas, un alto mando del Tercio de Armada. Vestía el uniforme de gala de la Armada Española. Era un blanco inmaculado, con los galones dorados brillando intensamente bajo las luces fluorescentes del techo.
Llevaba en el pecho una hilera de condecoraciones que contaban historias silenciosas de una vida entera entregada al mar, al sacrificio y al deber inquebrantable. Llevaba la gorra de plato perfectamente encajada, y su rostro, curtido por décadas de sol y salitre, irradiaba una autoridad serena pero absolutamente implacable. El pequeño grupo militar cruzó las puertas automáticas de cristal del hospital. El sonido de sus botas militares golpeando las baldosas de mármol del vestíbulo resonaba como un tambor de guerra en medio de una iglesia silenciosa. El personal de recepción se quedó paralizado detrás del mostrador de información. Nadie se atrevió a pedirles una tarjeta de identificación. Nadie tuvo el valor de preguntarles a dónde se dirigían. El almirante Vargas no miró a los lados. Caminaba con un propósito claro y definido, guiado por una información vital que había tardado más de 5 décadas en llegar a su escritorio. Se dirigió directamente a los ascensores principales. Cuando las pesadas puertas de acero se abrieron en la tercera planta, el sonido de sus pasos anunció su llegada mucho antes de que doblaran la esquina hacia la unidad de cuidados intensivos. Doña Carmen se giró hacia el pasillo, visiblemente molesta por la interrupción de su autoridad. Su expresión de furia administrativa se transformó instantáneamente en una máscara de absoluta confusión y temor reverencial al ver a los 5 militares avanzando directamente hacia ella. El almirante Vargas se detuvo a 1 metro exacto de las puertas dobles de cristal esmerilado de la UCI. Sus escoltas de la Policía Naval tomaron posiciones estratégicas a ambos lados del pasillo, cruzando las manos a la espalda, en una posición de descanso militar perfecto, que bloqueaba el paso a cualquiera. «Buenas tardes», dijo el almirante Vargas. Su voz era profunda, resonante y exquisitamente educada, pero cargaba con el peso innegable de alguien que jamás está acostumbrado a que le digan que no. «Busco al paciente Aurelio Mendoza, antiguo buzo de combate de la Armada Española. Me informan desde la dirección médica de que ha sido trasladado a esta unidad de críticos hace menos de 1 hora». Doña Carmen parpadeó varias veces, intentando desesperadamente recuperar su autoridad administrativa frente a la imponente y abrumadora presencia del alto mando militar. «Almirante», balbuceó la jefa de planta, alisándose la bata blanca con unas manos que temblaban visiblemente. «Entiendo perfectamente su preocupación, pero esta es la unidad de cuidados intensivos. Es un área de acceso estrictamente restringido por motivos de salud pública. Los protocolos del hospital dictan que solo los familiares directos pueden recibir información médica o permanecer en esta zona de espera. Me temo que el señor Mendoza no tiene a ninguna familia registrada en su expediente de ingreso. Le ruego encarecidamente que abandonen la planta». El almirante Vargas no levantó la voz, no hizo ningún gesto brusco ni amenazante. Simplemente miró a doña Carmen con la misma frialdad implacable con la que un faro ilumina un acantilado peligroso en medio de una tormenta nocturna. «Señora», respondió el almirante, midiendo cada una de sus palabras con una precisión letal. «El hombre que yace luchando por su vida en esa cama no es un paciente ordinario. Es un héroe condecorado del Estado español, que ha vivido las últimas 5 décadas, cargando en soledad con un peso psicológico que destruiría por completo a cualquier hombre común». Vargas dio un paso al frente, obligando a doña Carmen a retroceder instintivamente hasta chocar su espalda contra la pared fría del pasillo. «Sus protocolos hospitalarios están diseñados para mantener el orden civil, y los respeto profundamente», continuó el almirante, con un tono que helaba la sangre. «Pero yo respondo a un protocolo mucho más antiguo, mucho más pesado y mucho más sagrado. El deber sagrado de no abandonar jamás a uno de los nuestros. Y en cuanto a la familia que usted asegura que no existe en sus papeles, le garantizo que se equivoca de medio a medio. Porque la familia que ese hombre lleva 54 años buscando en la más absoluta oscuridad, está sentada justo detrás de usted». Doña Carmen se quedó petrificada, incapaz de articular una sola sílaba. Lentamente, giró la cabeza para mirar a Lucía, que seguía sentada en la silla de plástico azul, abrazando protectoramente a la pequeña Emily contra su pecho. El almirante Vargas pasó por alto a la jefa de planta, como si fuera un simple mueble más del pasillo, y caminó a paso lento hacia la limpiadora subcontratada. Al llegar frente a Lucía, el alto mando militar se quitó la gorra de plato blanca con un movimiento solemne y fluido, colocándola bajo su brazo izquierdo. La miró con un respeto tan profundo, tan abrumador y tan genuino, que Lucía sintió que las lágrimas acudían a sus ojos
sin que pudiera hacer absolutamente nada para controlarlas. Por primera vez en toda su vida dentro de aquel inmenso hospital, alguien la estaba mirando, no como a una sirvienta invisible que limpia la suciedad de los demás, sino como a alguien de un inmenso valor histórico. «Usted es Lucía», dijo el almirante en voz baja, pronunciando su nombre casi como si fuera una plegaria. «Y esta pequeña, que tiene los mismos ojos que los informes describían, debe ser Emily». Lucía asintió lentamente, apretando a su hija con más fuerza. Emily se había despertado por completo por el sonido de las botas militares y miraba al hombre del imponente uniforme blanco con sus grandes ojos oscuros, frotándose la cara con el dorso de su pequeña mano. «¿Cómo sabe nuestros nombres?», preguntó Lucía, con la voz temblando por el miedo y la esperanza a partes iguales. «¿Qué quería decirme don Aurelio antes de caer al suelo? ¿Por qué se puso tan enfermo al ver la medalla de plata de mi abuelo?». El almirante Vargas suspiró profundamente, y por un segundo, todo el peso de su rango pareció caer sobre sus hombros. «La historia que estoy a punto de contarle ha sido un secreto militar clasificado bajo llave en los archivos del Estado desde el año 1969, comenzó a explicar el oficial, arrodillándose lentamente para quedar a la altura de los ojos de la limpiadora. «Fue durante unas maniobras navales secretas frente a la costa atlántica, en plena dictadura. Su abuelo era un joven marinero mecánico, un muchacho brillante y lleno de vida. Aurelio era el jefe de los buzos de combate a bordo de aquel submarino de la Armada». Lucía escuchaba conteniendo el aliento. El pasillo aséptico del hospital pareció desaparecer por completo a su alrededor, reemplazado por la inmensidad oscura, fría y opresiva del fondo del mar. «Hubo un fallo catastrófico en las válvulas de presión de babor», continuó Vargas, con la mirada perdida en el recuerdo de los informes confidenciales que él mismo acababa de desclasificar esa misma mañana. «El agua del océano empezó a inundar el compartimento de torpedos de forma extremadamente violenta. Aurelio y su abuelo estaban atrapados allí dentro, intentando frenar la vía de agua. Si el nivel seguía subiendo y la presión reventaba la puerta principal, el submarino entero se hundiría hasta el fondo abisal, y toda la tripulación, más de 60 hombres, moriría aplastada en cuestión de minutos». El almirante hizo una pausa prolongada, tragando saliva ante la dureza implacable de la historia naval. La única forma humana de salvar el submarino y al resto de la tripulación era sellar la escotilla hermética de seguridad, pero el mecanismo estaba dañado. Había que cerrarla manualmente desde el interior del compartimento inundado. Su abuelo, un muchacho que apenas pasaba de los 20 años y que sabía perfectamente que su joven mujer estaba embarazada en casa, no dudó un solo segundo en tomar una decisión. Lucía se llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo desgarrador que le quemaba la garganta. Empujó a Aurelio hacia el pasillo seguro con una fuerza desesperada. Relató el almirante, con la voz cargada de una emoción que el uniforme no lograba ocultar. «Le arrancó la medalla de la Virgen del Carmen del cuello, esa misma medalla que lleva usted puesta, y que se había abollado por el impacto brutal de una tubería rota. Se la entregó a Aurelio en la oscuridad. Le hizo jurar por su vida que encontraría a su hijo no nacido, que le entregaría esa medalla abollada, y le diría mirándole a los ojos que su padre no había muerto en un simple y estúpido accidente de trabajo, como el gobierno planeaba encubrir para evitar el escándalo público. Quería que su familia supiera que había muerto salvando a sus compañeros. Luego, su abuelo cerró la pesada puerta de acero desde dentro, y se quedó allí, atrapado en la oscuridad, mientras el agua helada subía hasta el techo. El silencio en el pasillo de la tercera planta era absoluto y ensordecedor. Hasta doña Carmen tenía los ojos completamente llenos de lágrimas, con la carpeta temblando incontrolablemente entre sus manos, dándose cuenta por primera vez de la inmensa magnitud del momento que acababa de intentar interrumpir con sus miserables reglas burocráticas. «Aurelio sobrevivió», susurró el almirante Vargas, poniéndose de pie lentamente. «Pero una gran parte de su alma se ahogó en aquel compartimento para siempre. El gobierno silenció la tragedia con mano de hierro. Las familias de los fallecidos fueron indemnizadas con excusas falsas y trasladadas a otras ciudades. Aurelio pasó las siguientes 5 décadas consumido por una culpa tóxica, buscando desesperadamente a la familia de aquel joven mecánico para cumplir su promesa sagrada. Y el destino, en su infinita y dolorosa sabiduría, concluyó el almirante mirando a la niña,
Ha querido que su bisnieta entrara caminando tranquilamente en su habitación del hospital hace unas semanas, ofreciéndole pequeños cristales de mar. En ese preciso instante, las pesadas puertas dobles de la unidad de cuidados intensivos se abrieron con un siseo neumático. Un médico especialista salió al pasillo, frotándose los ojos por el agotamiento extremo. Miró al imponente grupo de militares armados, y luego fijó su vista en Lucía. «Hemos conseguido estabilizarlo», anunció el médico con voz ronca y cansada. «Su corazón ha resistido el infarto masivo de milagro. Está extremadamente débil y apenas puede vocalizar, pero ha recuperado la conciencia por completo. Se niega rotundamente a que le administremos los sedantes necesarios. Dice que tiene que entregar algo de vital importancia ahora mismo, o morirá intentando levantarse de esa cama». El almirante Vargas asintió con una gratitud profunda. Se giró hacia Lucía y le tendió su mano enguantada de blanco. «Es hora de que escuche el final de esta larga historia de los labios del hombre que la vivió», dijo el oficial. Lucía tomó la mano de Emily con firmeza y caminó junto al almirante. Pasaron por delante de doña Carmen, quien bajó la cabeza hasta clavarla en el suelo en señal de profundo respeto y de una vergüenza insoportable. Cruzaron las puertas de cristal y entraron en el santuario aséptico y frío de la UCI. La habitación de don Aurelio estaba llena de monitores parpadeantes que emitían luces azules y verdes, y de tubos transparentes que lo conectaban a la vida. El anciano parecía aún más pequeño, frágil y derrotado en medio de aquella enorme cama de hospital mecanizada. Su rostro estaba pálido como el mármol antiguo, y respiraba con una dificultad evidente a través de una mascarilla de plástico de oxígeno. Pero cuando escuchó los pequeños pasos de Emily acercándose a los pies de la cama, abrió los ojos. Y al ver a la niña sana y salva, y a Lucía de pie justo detrás de ella con la medalla de plata abollada colgando de su cuello, una lágrima solitaria y pesada resbaló por su mejilla surcada de arrugas. «Aurelio», dijo el almirante Vargas, acercándose al pie de la cama y adoptando la posición militar de firmes con un golpe seco de talones. «Señor», susurró el anciano a través de la mascarilla. Intentó levantar la mano derecha para devolver el saludo militar, aunque apenas pudo despegar los dedos temblorosos de las sábanas blancas. «Descansa, viejo amigo», le dijo Vargas con una voz inusualmente suave y fraternal. «Tu misión ha terminado con éxito. Las has encontrado». Don Aurelio giró la cabeza lentamente hacia Lucía. Con un esfuerzo físico monumental que hizo pitar las máquinas a su alrededor, se apartó la mascarilla de oxígeno durante unos segundos críticos. Sus labios pálidos temblaban sin control. 54 años, susurró el anciano, con la voz completamente rota por el llanto contenido de toda una vida de sufrimiento silencioso. 54 años, esperando en la oscuridad para decirte que llevas en tus venas la sangre de un gigante. Tu abuelo fue el hombre más valiente que he conocido en toda mi vida. Me dio la vida que yo jamás merecía tener». Lucía se acercó a la barandilla de metal de la cama. Las lágrimas caían libremente por su rostro, lavando en un instante años de cansancio crónico, de humillación, de invisibilidad social y de tristeza acumulada. «Usted no tiene la culpa de absolutamente nada, don Aurelio», respondió Lucía, alargando la mano para acariciar la mano fría, áspera y temblorosa del anciano buzo. «Usted nos ha devuelto nuestro verdadero pasado, nos ha devuelto el honor de mi familia. Usted es nuestra familia ahora». El anciano cerró los ojos, dejando escapar un largo y profundo suspiro, que parecía liberar medio siglo de tormento acumulado en sus pulmones. Con la mano que aún le respondía a sus órdenes, señaló temblorosamente hacia un pequeño cajón de sus pertenencias personales que las enfermeras habían traído desde su antigua habitación en la planta de geriatría. El almirante Vargas abrió el cajón metálico y extrajo una pequeña caja de madera oscura, cerrada cuidadosamente con un candado de latón desgastado. Aurelio le entregó a Lucía una pequeña llave que llevaba colgada en una cuerda al cuello, rozando su piel, justo al lado de sus propias chapas de identificación militar. «Ábrela», le pidió el anciano a Lucía con un hilo de voz. Con las manos temblando de pura emoción, Lucía introdujo la pequeña llave en la cerradura y levantó la tapa de madera crujiente. En el interior había docenas de cartas escritas a mano, con tinta descolorida por el paso implacable del tiempo, fechadas rigurosamente a lo largo de 5 décadas. Todas y cada una de ellas empezaban exactamente con las mismas palabras: «Para la familia del héroe que me salvó». Eran cartas llenas de dolor,
de disculpas y de historias sobre el mar, que nunca pudo enviar porque no tenía un nombre ni una dirección en el mundo a donde mandarlas. Debajo del grueso fajo de cartas, descansaba un documento oficial de propiedad sellado por un notario, y las auténticas chapas de identificación militar del abuelo de Lucía, manchadas permanentemente de óxido y de la sal del océano. «Esa es la escritura notarial de mi casa en la Costa de Rota», dijo don Aurelio, con la voz cada vez más débil pero llena de una paz absoluta y luminosa que iluminaba su rostro. «No tengo a nadie más en este mundo. Siempre fue vuestra, desde el día en que la compré. La mantuve cuidada pensando que algún día os encontraría y os daría el hogar seguro que el mar os arrebató injustamente. Ya no tendréis que fregar los suelos de nadie para sobrevivir, Lucía. Ya no tendréis que esconder a la niña en la oscuridad de un cuarto de limpieza nunca más». Emily, que había permanecido en un silencio reverencial observándolo absolutamente todo, se soltó suavemente de la mano de su madre. Se acercó al borde de la cama, se puso de puntillas con esfuerzo, y colocó sobre la manta blanca del anciano un nuevo cristal de mar. Este era de un color azul profundo y perfecto, exactamente del mismo color que el océano en los días de calma absoluta. «Para que no tengas miedo mientras duermes», le susurró la niña, acariciando la mano del anciano. Don Aurelio sonrió. Fue la primera y única sonrisa verdadera, cálida y llena de luz que alguien había visto en su rostro desde que ingresó en el hospital hacía meses. Agarró el pequeño cristal azul con fuerza, cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño inducido por los medicamentos, sabiendo, por primera vez en 54 años, que su alma estaba por fin en paz. Unos días más tarde, el gran patio central del Hospital Universitario Puerta del Mar fue testigo de una ceremonia que rompió de golpe todas las reglas burocráticas imaginables del sistema. No hubo políticos con discursos vacíos, ni prensa tomando fotografías, ni grandes multitudes curiosas. Fue una ceremonia íntima, profundamente silenciosa y cargada de una solemnidad aplastante. Don Aurelio estaba sentado en su silla de ruedas bajo la sombra protectora de un gran ficus centenario. Estaba vestido con su antiguo uniforme de gala de la Armada Española, que las enfermeras de la planta habían planchado con un cuidado y un cariño exquisito. El almirante Vargas, de pie frente a un pelotón completo de la Policía Naval, que presentó armas en un sincronismo perfecto que cortó el aire, leyó en voz alta la citación oficial del Ministerio de Defensa. Una citación histórica, que desclasificaba por fin el inmenso heroísmo del joven mecánico en aquel fatídico año 1969, y que reconocía públicamente el honor inquebrantable, la lealtad y el sacrificio psicológico del buzo de combate que dedicó su vida entera a honrar y proteger aquella memoria en la sombra. El almirante se inclinó con profundo respeto y prendió en el pecho del anciano don Aurelio la Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo, la máxima condecoración militar otorgada al valor en situaciones de extremo peligro. Lucía estaba de pie junto a la silla de ruedas del anciano. Ya no llevaba su desgastado uniforme azul de limpiadora subcontratada, sino un vestido sencillo, limpio y elegante. Sabía con certeza absoluta que su vida había cambiado para siempre. La hermosa casa frente al mar en Rota era legalmente suya. Y la pensión vitalicia de viudedad militar, que la Armada había desbloqueado retroactivamente para los descendientes del héroe olvidado, garantizaría que Emily pudiera ir a una buena escuela, a la universidad que eligiera, y que nunca más tuviera que esconderse entre garrafas de lejía por miedo a la pobreza. Doña Carmen observaba la ceremonia desde la distancia, escondida detrás de los grandes ventanales de cristal de la planta baja. Había comprendido, de la manera más dura y humilde posible, que hay historias humanas y sacrificios de sangre que están muy por encima de cualquier protocolo administrativo escrito en un papel. Y en el pequeño y tranquilo jardín del hospital, justo debajo de la ventana de la que solía ser la habitación 412, el almirante Vargas había ordenado instalar una modesta pero robusta placa de bronce incrustada en la piedra blanca. La placa llevaba grabados dos nombres, unidos para siempre por la furia del mar, por el sacrificio supremo y por la memoria inquebrantable. Cada tarde de domingo, antes de regresar a su nuevo y luminoso hogar en la costa, una pequeña niña se acerca corriendo a esa placa de bronce. Con un cuidado infinito y un amor profundo, Emily coloca un nuevo cristal de mar sobre el metal brillante que se calienta al sol. Verde, blanco, marrón o azul. Pequeños y afilados trozos de cristal roto que el mar destruyó con toda su furia implacable, pero que el tiempo,
La paciencia infinita y el amor lograron pulir hasta convertirlos en algo verdaderamente hermoso. Porque hay secretos que pesan como un océano entero sobre la espalda de un buen hombre, y hay palabras de amor y redención que pueden tardar medio siglo en encontrar su verdadero camino a casa. Pero cuando finalmente son pronunciadas en voz alta, tienen el poder absoluto e innegable de sanar incluso las heridas más profundas y dolorosas del alma.